4.000 años, eso es lo que cubre la primera parte de la Biblia, y casi nadie lo procesa. 4.000 años de historia humana comprimidos en 11 capítulos. La creación del universo, el primer hombre, el primer crimen, el diluvio más devastador que jamás existió, y una torre que casi le declaró la guerra a Dios. Todo eso está en Génesis 1 al 11. Hoy te voy a llevar por ese viaje. Pero te advierto algo desde ya. Hay un detalle al final de este video que casi ningún documental menciona. Algo que cambia la manera en que lees todo el Antiguo Testamento. Pero primero, ¿quién escribió esto? El autor es Moisés, inspirado por Dios según la tradición judía y cristiana. Este hombre reunió en 5 libros, el Pentateuco, todo lo que necesitabas saber desde el principio del tiempo hasta las puertas de la tierra prometida. 2.600 años de historia, en 5 libros. Y el primero de todos se llama Génesis, que en griego significa comienzo, no es casualidad. En este libro está el comienzo de todo: el cielo, la tierra, la vida, el pecado, la familia, las naciones, la promesa de un Salvador. Todo empieza aquí. ¿Y por qué importa tanto este libro hoy? Porque toda verdad importante de la Biblia tiene su semilla en Génesis. Cada doctrina sobre Dios, sobre el hombre, sobre el pecado y la salvación, comienza aquí. El capítulo 1 es uno de los textos más debatidos de la historia humana. ¿Fueron 6 días literales de 24 horas o periodos largos de millones de años? La evidencia lingüística dice días literales. La palabra hebrea yom, cuando va acompañada de un número ordinal, siempre significa un día de 24 horas en todo el Antiguo Testamento. Moisés lo creyó así. David lo creyó así. Y la estructura misma del hebreo apunta exactamente en esa dirección. 6 días, y al séptimo, descanso. Después de 6 días de creación, Dios miró todo lo que había hecho, y declaró que era muy bueno. Entonces preparó para el hombre su primer hogar, el jardín del Edén, y plantó 2 árboles especiales. Y le dejó al hombre una decisión muy clara. Elige bien y vivirás para siempre. Elige mal, y todo cambiará. La advertencia estaba hecha. Ahora venía la prueba, y lo que viene ahora es donde todo se rompe. La caída, Génesis 3. Una serpiente, una pregunta, y todo cambió. El capítulo 3 de Génesis es quizás el más importante de toda la Biblia, porque aquí es donde el problema del ser humano comienza. La serpiente, identificada en Apocalipsis como el mismo Satanás, se acercó a Eva. No con violencia, sino con una pregunta. ¿Con qué Dios ha dicho? Esa sutil duda, ese ¿seguro que Dios dijo eso?, fue la primera semilla de la rebelión. Luego vino la mentira directa: no morirán, serán como Dios. La tentación de poder, la tentación de ser más de lo que eres. Eva vio, codició, comió y dio. 4 verbos, 4 pasos, y la historia humana nunca volvió a ser la misma. Las consecuencias llegaron inmediatas. Para la serpiente, degradación. Para la mujer, dolor y sujeción. Para el hombre, trabajo duro en una tierra llena de espinas. Y para ambos, expulsión del paraíso. Pero Dios no los abandonó. En medio del juicio hizo algo increíble. Sacrificó animales para cubrirlos con pieles. El primer sacrificio de sangre en la historia. Una figura temprana de lo que vendría siglos después. Y les prometió algo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. La primera promesa de un redentor. La primera luz en la oscuridad más profunda. La primera civilización y el diluvio. Génesis 4-9. Después de la caída, el mundo siguió girando. Pero algo había cambiado dentro del hombre. Caín y Abel, los primeros 2 hijos de Adán. Y ya en la primera generación, el primer homicidio. El pecado no tardó. No necesitó siglos para crecer. Solo una generación. Génesis 4 nos muestra cómo el mal se hereda, se expande, se normaliza. Mientras tanto, el linaje de Set, el tercer hijo, siguió buscando a Dios. Pero pasaron generaciones, y ese linaje se contaminó. Los patriarcas anteriores al diluvio vivían en promedio 900 años. Adán vivió 930, Matusalén 969,
Noé, 950, y en ese tiempo larguísimo la maldad se extendió hasta un punto que Dios declaró: suficiente. Solo una familia permaneció fiel, Noé. Dios le dio instrucciones precisas para construir un arca. No una balsa, no un bote. Un arca colosal con capacidad para su familia y cada especie animal sobre la tierra. Y el arca tiene un simbolismo poderoso. El arca tomó el castigo del agua, se elevó sobre el diluvio, era el único lugar seguro, y tenía una sola ventana, mirando hacia arriba. Dios le dijo a Noé: entra en el arca. Y eso representa la salvación, porque Dios le estaba dando un lugar seguro. Noé obedeció y entró. Eso representa la respuesta del hombre a la voz de Dios. Luego Dios cerró la puerta del arca. Eso representa la seguridad, porque cuando Dios guarda, nadie puede quitar esa protección. Después del diluvio, Dios le dijo: sal fuera. Eso representa el servicio, porque el salvo no se queda encerrado, sino que sale para cumplir el propósito de Dios. Finalmente, Noé ofreció un holocausto al Señor. Eso representa la dedicación, porque después de ser salvo, su vida debía ser entregada en adoración y gratitud a Dios. 5 momentos, 5 palabras clave, un patrón que la Biblia usará una y otra vez. La Torre de Babel, Génesis 10-11. El diluvio terminó. Dios hizo un pacto con Noé. El arco iris fue la señal. Pero los descendientes de Noé olvidaron rápido. Se reunieron en la tierra de Shinar. Hablaban un solo idioma y decidieron construir algo que llegara hasta el cielo. No para honrar a Dios, para desafiarle, para hacerse un nombre, para no dispersarse por la tierra como Dios había ordenado. La Torre de Babel no era solo un edificio, era una declaración de independencia de Dios. Y Dios respondió. Confundió las lenguas. De repente, nadie entendía a nadie. Y lo que ellos quisieron convertir en un monumento a la grandeza humana, se convirtió en el símbolo del castigo divino al orgullo y a la autosuficiencia. Las naciones se dispersaron. Bien, llegamos al final, y te prometí algo desde el principio, un detalle que casi nadie menciona. Aquí está. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una revelación progresiva, como una antorcha que se va encendiendo. Cada capítulo añade más luz. Génesis 1-11 no es solo historia antigua, es la base de todo. La promesa de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, es la misma promesa que se cumple en el Nuevo Testamento. El mismo hilo que conecta el jardín del Edén con la cruz del Calvario. El primer sacrificio de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Prefiguró el sacrificio final de Cristo para cubrir nuestra culpa. El arca que salvó a Noé del juicio es figura de Cristo que salva a los creyentes del juicio eterno. Adán, Noé, el diluvio, Babel. No son solo historias, son promesas, son advertencias, son señales que apuntan hacia adelante. Última historia. Si esta lección te ayudó a ver la Biblia con nuevos ojos, dale like, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para que no te pierdas las siguientes lecciones. Y si quieres conocer más sobre la Biblia, fortalecer tu llamado y prepararte para servir, puedes ser parte de HCU Internacional. Estudia desde cualquier lugar y crece en conocimiento, fe y propósito. Ingresa ahora a www.hc.university